Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 10. Un hombre lo vio y fue a avisar a Joab: acabo de ver a Absalón colgado de una encina. Queridos amigos, aquí entonces continúa nuestra narración. Pasa del gran conflicto nacional ahora a la mirada de un hombre anónimo. Es decir, hay un hombre que está observando, que está viendo, es un soldado de Joab. Lo ve y dice que descubrió que Absalón estaba allá. Estaba colgado, dice, por una encina. Así dice. Un hombre lo vio y fue a avisar a Joab: acabo de ver a Absalón colgado de una encina. La expresión hebrea que nosotros tenemos aquí, Vayar ish echad, Vayar ish echad, lo vio un hombre, presenta un testigo cuya información cambiará el desarrollo ahora de los acontecimientos. Claro, todo lo que hasta ahora estamos viendo, cómo le están persiguiendo, cómo le están siguiendo. Y bueno, vamos a ver qué viene ahora. Vamos a ver qué sucede ahora en este momento. El soldado no mata a Absalón, ni toma tampoco una decisión personal, sino que comunica lo que ha visto y le comunica a Joab. Y Joab es justamente el que está al frente, ¿verdad? El que está al frente del ejército. Es el comandante del ejército. Desde ese momento, la suerte del hijo de David deja de depender del bosque. Desde ese momento, deja de depender del bosque y ahora entra en el ámbito de una responsabilidad humana. La responsabilidad humana. Es decir, cuando la naturaleza, ya hizo su parte. Lo deja ahí colgado entre el cielo y la tierra. Ahora entonces van y avisan. Ahora va a quedar en manos del hombre. Va a quedar en manos de Joab principalmente. Esta responsabilidad es esencial, ¿verdad? Y fundamental también, así como nosotros podemos entender. Ahora, el soldado no mata a Absalón. Tampoco este soldado que está ahí va a tomar una decisión personal. Esto es interesante que miremos un poco, ¿verdad? O sea, cómo se va desarrollando también esta historia. Porque uno diría, bueno, he aprovechado, ya he yucado, ya he mayo, por fin ya yara la misma naturaleza lleva, como ya de pobre, estama guayan de sufrina, estama guayan de bodipara, estama ya de carne, mamina mova ya que mova, ya bebé, ña mendigaina la yacarujangua, etcétera, etcétera. Cualquiera de estos soldados que le acompañaban a David, y sobre todo que estaban aquí en el ejército,
con Joab, porque se acuerdan que David quiso ir con ellos también a la batalla. Pero ellos le dicen, no. Dende prudente tare pitata goa. Ahí entonces la remañar, organizar, todo lo que sea, pero ya ore cargo. Porque todos están viniendo detrás tuyo. Y lo importante es que nosotros, en todo caso, nos confrontemos. Y entonces que te resguardemos a vos, ¿verdad? Porque si no, es más peligroso eso. Entonces el soldado, aquí también, él no le va a matar directamente a Absalón. Como decíamos, tal vez por una situación también de venganza, de cansancio, de hastío. Digo, cuál ya puedan de contra, ya andemos renegado y lleva entonces ya te en contra, no. Sino que lo único que hace es enseguida, una vez que lo ve, va y le comunica al tendota. A ver, comunica lo que ha visto, lo que él ha visto, que le vio ahí entonces a Absalón colgado de una encina. Nada más y nada menos que al jefe, al comandante del ejército, que es Joab. Que en este caso sería Joab, es el primo de Absalón. El primo de Absalón, porque Joab es el hijo de la hermana del rey David. Y Absalón es el hijo del rey David, ¿entienden? Entonces, Joab y Absalón están allí nomás. Se dan cuenta que estamos hablando más bien de, entre comillas, vamos a decir, las funciones o el título que cada uno está llevando. En este caso lo importante es que Joab es el comandante del ejército. Entonces aquí no estamos entrando en cuestiones de apellido, de nombres, de pariente, de sangre. Desde ese momento la suerte del hijo de David deja de depender del bosque y entra en el ámbito de la responsabilidad humana. Esto también es importante que sepamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hasta ahora, que se entra y comienza a depender de todo lo que es la naturaleza hasta ese momento, que lo deja ahí colgado. Pero sin embargo, desde que Joab se entera y este soldado le trae la noticia, entonces es llantema ore cargo. Orero jotaro esa, orero esi tamba epalaro yapotae. Anipe epe yapombae, anipe esi bae. Orero esata. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 18. Hoy con el versículo 11. Joab dijo al hombre que le había dado la noticia: así que lo viste, ¿por qué no lo derribaste allí mismo? Yo te habría dado 10 siclos de plata y un cinturón. Joab entonces dijo al hombre que le había dado la noticia: así que lo viste, así es que lo viste, así es que lo viste. Bueno, ¿por qué no lo derribaste? ¿Por qué? Y llegó la derecha, yo andé de arriba, y se fue al mundo. Yo te hubiese dado nada más y nada menos que 10 ciclos de plata y un cinturón. Entonces, queridos amigos, la recompensa, ¿verdad?, económica y honorífica. Recompensa económica y honorífica. Esto nosotros lo podemos mirar desde un contexto cultural antropológico, lo que sucede, ¿verdad? Como en toda cultura, esta recompensa económica. Los 10 ciclos de plata constituían una recompensa material, mientras que el cinturón podría representar el reconocimiento de prestigio militar. Económica, 10 ciclos de plata. 10 ciclos de plata. Recompensa económica. Pero al mismo tiempo aquí el prestigio militar. Prestigio militar. Eso sería el cinturón. O sea que dere yapola ababe, otro indicatuyo yapoa cuejina, delare yujua cuen delare jechaba cuen, y fuiste el que actuaste y que pusiste, por decirlo así, orden, disciplina y eso que estábamos necesitando. Bueno,
Joab entonces no ofrece solamente dinero, queridos amigos, sino que intenta transformar la desobediencia al rey. Intenta entonces transformar la desobediencia al rey en una acción honorable y merecedora de premio. Honorable y merecedora de premio. Quiere transformar la desobediencia, ¿verdad? O llevarles hacia la desobediencia. Pero sobre todo lo está estimulando. ¿Lo estimula con qué cosa? Con el dinero. Esto, queridos amigos, creo que entre nosotros también es muy común. Ayer, ¿cómo hacen? Esto le llamamos corrupción, ¿verdad? Nosotros. ¿Por qué? Y porque justamente para conseguir algo que nos damos cuenta que sería imposible conseguirlo, entonces ahí está. Solamente el dinero. Y a través del dinero se puede transformar la desobediencia al rey. Es lo que está pidiendo. Vamos a hacer una desobediencia aquí. El rey dijo, por favor, cuiden a mi hijo, ténganlo con vida prácticamente. Pero se hace lo contrario. Es decir, la desobediencia al rey, en este caso, lo está convirtiendo, imagínense, lo convierte en una acción honorable. Eso es lo bueno, eso es lo que hiciste, fuiste capaz. Vos, todos nosotros no pudimos, pero ya pues lleva. Tú ya lo llevo, vete. La presión ejercida sobre la conciencia. Es también importante entenderlo esto, porque la autoridad puede alterar la percepción moral de una acción cuando la reviste de aprobación, recompensa y prestigio. Puede alterar la percepción moral. Alterar la acción de una acción, esa percepción moral. La percepción moral. Podemos alterar, podemos cambiar, ¿verdad? Porque aquí está revestido, ¿verdad?, de aprobación, de recompensa, de prestigio. Recompensa por lo que hiciste, por tu valor. Prestigio, aprobación. El soldado deberá demostrar si su convicción permanece firme o si puede ser comprada mediante una ventaja económica o el reconocimiento de su superior. Esto es interesante, queridos amigos, porque me parece que es el pan nuestro de cada día. Lleva ave de lleva algo, entonces ave coima boasa. Luego mesa lleva con mesa arima hoy la gente huesa. Es decir, el soldado deberá demostrar si su convicción, esa convicción que tiene, permanece firme o si puede ser comprada mediante una ventaja o económica, una ventaja económica para él, o el reconocimiento también de parte de un superior. Ese también. A ver, ya de gustágina. A ver, las cinturones y la simbología, ¿verdad?, del cinturón. Aquí te vamos a poner este cinturón, signo de tu lucha, signo de tu empeño. Entonces, nosotros estamos mirando desde ese punto de vista. Sin embargo, la ventaja económica, nosotros lo miramos no como una ventaja económica para robar a alguien por el precio exorbitante, lo que sea. No, no es tanto por eso, sino que porque esa ventaja económica nos ayuda también a nosotros, como pueblo, como nación, como grupo, como cultura, para poder organizarse y hacer un camino verdadero. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 18, versículo 12. Pero el hombre respondió a Joab: aunque sintieran mis manos el peso de 1000 siclos de plata,
no extendería mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros mismos oímos la orden que el rey les dio a ti, a Abisai y a Itaí. Por consideración a mí, cuiden al joven Absalón. Queridos amigos, como siempre encontramos algunas palabras claves dentro de nuestro estudio bíblico, dentro de este versículo 12 del capítulo 18. Extendería la mano, extendería la mano, Eshla. Hay pues otra vez lleva, extendería. Y entonces aquí la mano es una frontera entre el poder y lo legítimo. Interesante, ¿verdad? Extender la mano. Eshla. Es el poder por una parte, y por otra parte también tenemos que mirar lo que es legítimo, ¿verdad? Extender la mano posee gran importancia en los libros de Samuel. En Samuel, sobre todo en este libro donde nosotros estamos estudiando, porque se acuerdan que habíamos dicho, este es un libro político y por lo tanto, para todos los que están al frente, todos los que estamos al frente de una o de otra manera. Vos que tenés tu familia, tenés tu parroquia, tenés tu catequesis, tenés tu ministerio, lo que sea, ¿verdad? Pene y Javejina, entonces siempre hay un poder, por eso es polis, ¿verdad? Preocuparte de tu comunidad. Entonces, extender la mano tiene una importancia muy grande en los libros de Samuel. Utiliza mucho. David se había negado repetidamente a extender su mano contra el ungido del Señor. Es decir, tenía el Eshla, la fuerza, el poder para extender la mano contra Saúl, ¿se acuerdan? Jamás, Eshla, la mano contra el ungido del Señor. Entonces hay que mirar si es legítimo o no es legítimo extender la mano contra. Por lo tanto, aquí por lo menos en este versículo el soldado adopta esta misma actitud ante el hijo del rey. Ante el hijo del rey. La misma actitud. Jamás extendería la mano ante el hijo del rey. Puede intervenir físicamente, pero reconoce que no tiene autoridad moral para hacerlo. Está reconociendo que no tiene autoridad moral para extender la mano contra el hijo del rey. Eshla. Así como decíamos y recordábamos de nuevo, sobre todo en el primer libro de Samuel, en que David se encuentra ante ahí el rey, ¿verdad? Por ejemplo, el capítulo 24, ¿se acuerdan? Ahí, por ejemplo, podría tranquilamente extender, ¿verdad?, la mano contra Saúl. Y así en muchos otros pasajes, pero sin embargo, él enseguida, incluso los soldados le dicen, esta es la oportunidad. Así también le dice Juan, ¿cuál es la oportunidad? Ahí, ¿por qué no lo mataste? Entonces aquí también, lo mismo que David, jamás extendería la mano contra el hijo del rey, en este caso, o David contra el ungido del Señor. Tener poder entonces no significa tener derecho. No todo aquello que está materialmente en nuestras manos pertenece moralmente a nuestra disposición. No es lo que está a nuestras manos. Eso es como decir, si ayuda a ver algo allá, a veces hará y lo mitad es, popindave era, cleptómano, mondajá, ¿entendiste? Entonces, porque lo veo, está aquí, no por eso te pertenece moralmente, eso no es tuyo. Bueno, tenemos otra palabra clave que es el shimru. Shimru, cuidar, cuiden. Custodiar aquello que ha sido confiado. Y esto es lo muy importante, ¿verdad? El shimru, confiar. La palabra shamar, ¿verdad?, que significa guardar, vigilar, custodiar, proteger, shamar. La orden de David señala que Absalón no era una vida entregada libremente a la violencia del ejército, sino alguien colocado bajo la palabra explícita de protección. Alguien que está, ¿verdad?,
colocado bajo una palabra explícita de protección. Es una palabra explícita, ¿verdad? De protección. ¿Verdad? Entonces la verdadera fuerza no se demuestra. La verdadera fuerza no se demuestra destruyendo todo lo que puede alcanzar. Porque yo tengo el poder. Entonces voy a destruir todo porque yo alcanzo. Mi fuerza es poderosa y Katusha Yapó. Se manifiesta especialmente cuando sabe detenerse. Entonces aquí es donde nosotros entendemos cuál es nuestra verdadera fuerza. ¿Cuál es mi verdadero poder? Cuando yo sé utilizarlo, ¿verdad? Cuando sé detenerme, porque eso no me corresponde, no es lícito. No es porque tengo poder, nomás que yo tengo que destruir todo lo que encuentro. Respetar un límite, proteger aquello que le ha sido confiado. La autoridad alcanza su mayor dignidad cuando controla su propia fuerza. La autoridad alcanza entonces su mayor dignidad cuando controla su propia fuerza. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 18. Capítulo 18, el versículo 13. Si yo hubiera atentado traidoramente contra su vida, nada habría quedado oculto al rey, y tú mismo te habrías mantenido al margen. Tú te habrías mantenido al margen. Entonces, queridos amigos, la autoridad no elimina la responsabilidad personal. La autoridad, absolutamente, no está eliminando la responsabilidad personal. Esta es una primera enseñanza que tenemos que tenerlo bien asumido. Ninguna autoridad puede eliminar tu responsabilidad personal. Con años de la aprendieron y gusto y temana. Porque aveñan de la lo igual pero digo ya es la tembiguay, ¿verdad? El tembiguay. El tembiguay es eso, que la autoridad elimina toda responsabilidad personal. Yo ya no tengo más una responsabilidad personal. Aquí lo que manda es esa autoridad. Y después tenemos que mirar también que esa autoridad, ¿por qué autoridad? Y normalmente es porque me está comprando, es lo que nosotros estábamos estudiando anteriormente. A ver, ¿sabes que nosotros decimos, según la ley, nadie puede comprar tu conciencia, nadie te puede comprar a vos, nadie puede comprar tu dignidad? Pero ante la necesidad, ante las dificultades, ante la pobreza, ante la ignorancia, entonces vale tudo, ella que hay novela brasilera, vale tudo, ¿entiendes? Entonces, queridos amigos, esto es para reflexionar, para pensar, porque la autoridad jamás puede eliminar una responsabilidad personal. La orden de un superior no convierte una acción injusta en una acción correcta. Porque yo soy el superior y ahora 2 más 2 es 5. 2 más 2 es 5. Porque dijo ya, él es la autoridad. Y él desde ahora dice, entonces 2 más 2, ahora es 5. Ahora nosotros ya, no sé si en septiembre, octubre, vamos a celebrar Navidad, sé la autoridad, y ahora comenzamos a celebrar la Navidad. O sea, no es porque soy autoridad o lo que sea, ¿entendiste? No, la autoridad no es así, ¿verdad? La orden de un superior no convierte absolutamente una acción injusta, una acción descabellada, ¿verdad?, en una acción correcta. Cada persona debe discernir si aquello que se le pide respeta la verdad, la justicia y la voluntad de Dios. Eso es lo que hay que discernir. Si aquello que se le pide respeta la verdad, la justicia, la voluntad de Dios.
Eso es lo que hay que mirar entonces. Y esto es lo que te va a justificar, ¿verdad? Nadie puede esconderse completamente detrás de la obediencia. La conciencia personal permanece responsable de las decisiones tomadas, de las consecuencias provocadas. Esto más lindo todavía. Esconderse completamente detrás de la supuesta obediencia, ¿entiendes? Entonces yo me estoy escondiendo detrás de la obediencia. Lo oculto termina saliendo a la luz. Es otra enseñanza importante. El soldado sabe que después el rey David se va a enterar. La clandestinidad puede ocultar temporalmente una acción, pero no puede convertirla tampoco en inocente. Ser clandestino por un tiempo, ¿verdad? La Escritura enseña que Dios conoce las intenciones y las obras humanas. Vivir con integridad significa actuar correctamente incluso cuando nadie parece estar mirando. Esa es la integridad. Cuando nadie parece estar mirando, dere yapó porque estás convencido, sos íntegro. Una tercera enseñanza. Quien induce al mal puede abandonar después al responsable. Claro. Te está induciendo al mal. Te induce, pero después en el momento en que quema las papas, patita, ¿para qué te quiero? Joab estaba dispuesto a premiar al soldado por desobedecer al rey, pero probablemente se habría mantenido al margen cuando David exigiera explicaciones. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué le mató a mi hijo? ¿Quién lo hizo? El texto invita a desconfiar de quienes empujan a otros a realizar acciones indebidas, pero no están dispuestos a compartir su consecuencia. Él no quiere compartir, absolutamente, Joab. O disparata hoy, doy casi dime. Entonces, el mal aconsejado por otro continúa siendo responsabilidad de quien lo ejecuta. El que lo ejecuta se queda con todo el peso, ¿verdad? Una cuarta enseñanza, la palabra dada debe ser respetada. La palabra dada debe ser respetada. David había ordenado públicamente, cuidado con Absalón. Por eso su muerte no podía justificarse como un simple accidente, ¿verdad? O una consecuencia inevitable de la batalla. Porque se había dicho públicamente. Respetar la palabra y las normas legítimas protege la justicia comunitaria. Respetar. Eso es lo que protege la justicia comunitaria. Cuando cada persona actúa según su conveniencia, se destruye la confianza, la autoridad y la convivencia. Y por último, queridos amigos, una enseñanza final. La integridad prepara al hombre para rendir cuentas. Es decir, cuando nosotros vivimos íntegramente, eso nos prepara para rendir cuentas y decir qué es lo que hicimos, y cómo lo hicimos y por qué lo hicimos. El soldado decide pensando en el momento en que tendría que responder personalmente al rey. Su conducta nace de una conciencia prudente, madura y responsable. Prudente, madura y responsable. Ya ponte a las cosas, sino que a calcular ahí, ¿verdad? Porque sabe, entonces la prudencia, eso es la integridad. Prepara al hombre para rendir cuentas. Dios, lo que está haciendo aquí, ¿verdad? Es conocer, mirar profundamente. Dios conoce profundamente quiénes somos. Y por eso, esta vida cristiana invita a decidir cada día como quien sabe que deberá presentarse, ¿verdad?, ante el Señor. Porque Dios sabe, conoce la conciencia. Y por último, queridos amigos, la integridad consiste en poder responder con verdad por aquello que hemos pensado, decidido y realizado. Esto es lo que vale ante el Señor. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más. Yande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.